Claro Bien, que sí. pues si te parece, te voy a presentar brevemente para que los hermanos, sobre todo, bueno, ahora la radio ya, como es por podcast, se puede escuchar en cualquier sitio, no hace falta que llegue la onda, ¿no? Entonces, a Cierto. lo mejor hay hermanos al otro lado del Atlántico que también te conocen. Pero bueno, Luis Antonio Muñoz, pues es muchas cosas. Yo creo que para empezar, músico. eh, es cantante y multiinstrumentalista, en este espíritu, yo creo, renacentista que tiene. Eh, Ha sido miembro del Coro Nacional de España, del Coro de Radio Televisión Española, eh, del Coro de Música Antigua Eduardo Paniagua, es director del Coro de la UNED y de Camerata Utrella, que hace muy poco recreó precisamente la obra de la que hoy yo creo que nos va a hablar. Además, bueno, pues como en esa faceta que tiene, yo creo, de comprensión de la música, yo creo que es un gran apasionado de todo lo que hay detrás de la música y de todas las conexiones que tiene la música con la propia vida, ¿no? Y con la propia construcción de lo que somos, ¿no? Entonces, es un gran divulgador y docente. Ha creado varios cursos, el curso de Conoce la Música, el curso de Conoce la Ópera y el curso de Historia Oculta de la Música, que ahora es un libro. Que ha publicado La Esfera de los Libros. Es un libro maravilloso, que además se ve ahí la portada. Hay una escuadra y un compás en la portada Ahí de toda está. esta historia oculta de la música, porque en gran medida parte del contenido del libro tiene que ver con la relación de la masonería y la música, de la que hoy vamos a dar algunas pinceladas. Y también es locutor de Radio Clásica, ¿no? De Radio Nacional de España, ahora mismo con un programa del que hemos hablado en el preprograma, ¿no? Antes de empezar la charla, El sonido del tiempo, que yo creo que es una reflexión sobre los vínculos que hay entre la música y la sociología a través de los siglos, ¿no? De Esto las es. sociedades. Esto es. Y yo te diría que para mí lo que eres es un pitagórico, es decir, en el sentido los pitagóricos tenían una relación muy particular con la música que yo creo que se parece mucho a la que tú tienes, que es entender que detrás de esa música, de esa armonía que es casi proporción matemática, bueno, pues la capacidad que tiene eso, bueno, pues para apaciguar o para provocarnos emociones, ¿no? La capacidad que tiene la música de movernos el alma, ¿no? Ujú. Y yo creo que a partir de aquí te vamos a escuchar. Yo creo que todos con muchísima atención ha despertado muchísima expectación esta conferencia. Así que, Luis Antonio, cuando quieras. Bueno, pues nada, genial. Como muchísimas gracias por vuestra invitación, estoy encantado de estar aquí. Bienvenidos todos los que estáis aquí al otro lado del charco, al otro lado de la red y del cable. Un placer. Muchas gracias por la invitación a la Gran Logia de España, pues a su gran maestro Óscar de Alfonso, también al gran inspector de comunicación, a Pavel Gómez, la parte técnica, Jorge Prieto, Jaume Durgel, que han estado organizando también y ayudando, Felipe Ranz, que hizo de contacto también hace un tiempo. Y bueno, pues vamos a empezar, si os parece bien, para poder escuchar la mayor cantidad posible de música. La idea es que Sibelius es un compositor, como decía, absolutamente desconocido en su relación con la masonería, salvo cosas muy restringidas. Y se me ocurrió pues reconstruir su música para hacerla aquí en España en un concierto que os contaré después, y vamos a contar una serie de ideas para entender el contexto en el que se creó lo que yo llamo el desconocido Opus 113 de Sibelius, que como bien decíamos en ese preprograma era o es música que se cataloga como música religiosa. Así que vamos a comenzar. Yo os he hecho esta presentación y vamos a poder escuchar y ver las partituras para poder visualizar conceptos que creo que puede ser muy interesante. Empezamos, bueno, haciendo un recuento pues, de estas tres ideas básicas, y es que Sibelius fue iniciado en masonería el 18 de agosto de 1922,
que mantenemos solamente este cuaderno de varias piezas de música masónica y que le llamamos Opus 113, normalmente catalogado como, decíamos, como música religiosa. ¿Cuál fue su relación con la masonería? ¿En qué consiste esta música? Pues son las preguntas que me gustaría responder en esta conferencia, ¿no? Este es el monumento de Sibelius en Helsinki, que es un sitio precioso, donde, bueno, pues la arquitectura del monumento basado en los tubos de órgano y con un toque un poco de Dalí nos lleva hasta el mundo de la partitura que vamos a describir. Pero antes que nada vamos a hablar del contexto, porque es interesante entender dónde está Finlandia en el sentido estratégico. La masonería es introducida en Finlandia más o menos hacia 1756 por masones suecos. La influencia de Suecia en Finlandia es muy importante, aunque luego estuvieron en guerra años después. Y parece ser que se introduce a través de las logias de San Juan y de San Agustín, que en un primer momento estaban en Suomelina, que es una isla que está al sur de Helsinki. Existe un Sveaborg que está también en Suecia, y se desplazaron hasta Helsinki y allí se instauraron como logias estables en un proceso durante unos 50 años, hasta que ocurrió que en 1801 el Concordato de Napoleón con la Santa Sede pues estableció unas nuevas líneas de lectura de la masonería. Implicaron unas persecuciones cada vez progresivas de la masonería, y en ese periodo posterior a 1801, en 1808 se produce la que se llama guerra de Finlandia, entre Finlandia y Suecia, y ahí uno de los actores, como veis a la derecha del mapa, pues es Rusia, ¿no? Los zares, que se establecieron del lado de Finlandia porque había intereses también expansivos probablemente, y Finlandia se dejó querer en contra de los suecos. ¿Qué ocurre? Que la Dieta de Porvoo, que se firma este 25 de marzo de 1809, es un proceso por el cual se le declara al zar de Rusia duque de Finlandia, y se produce una especie de anexión del país, una especie de protección del país, y hasta que se llega a un proceso en el que desde 1813 más o menos pues la nobleza rusa alrededor del zar, que entre otras cosas tenía también ciertos tintes antisemitas que se verán después, pues también no le caía muy bien la masonería, todo se ha dicho, ¿no? Se produce la clandestinidad de la masonería en Finlandia hasta que Finlandia se independiza de Rusia en 1917. A partir de este año, la masonería ya comienza en Finlandia a trabajar con normalidad a través, como veis ahí, de la supervisión de la logia de Nueva York, porque los soldados que habían montado las primeras logias provenían también de la tradición de Estados Unidos, algo que tampoco llegaría a gustar en años posteriores, ¿no? Por eso la logia no se reconocerá por esta orientación americana hasta 1927, que es cuando toma bueno, pues su entidad corpórea como tal, ¿no? En 1920, esto es importante, se empieza a introducir la masonería mixta a través del derecho humano y de la sociedad teosófica, y como veis se restablece una orden sueca de San Agustín, masónica, porque en el fondo Suecia siempre ha estado vinculada. Hay una región en Finlandia que tienen, bueno, pues estas regiones limítrofes que hablan también sueco, y ha habido unos vínculos que luego veremos en la partitura de Sibelius. 1930 se produce una campaña antimasónica de la ultraderecha en Finlandia, y bueno, los masones, Odd Fellows, y se empieza a expulsar a gente del clero y del ejército, y como veis en 1935 se registra la Gran Logia de Finlandia, que acabará tomando su nombre definitivo ya de Gran Logia de Finlandia en 1983. 1941, por cerrar un poco esta cronología que nos ayuda a poner todo en contexto, las logias cesan la actividad debido a la guerra de la continuación de la Alemania nazi. Claro, 1941 todavía no se sabía lo que había pasado con los campos de concentración, había un desarrollo todavía histórico por conocer, y de alguna manera pues Finlandia se dejó querer, en este caso por Alemania, porque precisamente el enemigo era Rusia, y aquí cambia el juego de estrategias.
Y por eso Alemania toma un papel diferente que luego se reconsiderará años posteriores. A partir de 1945 se reanuda la actividad masónica después de la guerra, sobre todo, como veis, a partir del año 1950, y os he puesto unos datos para que veáis ahí por si queréis hacer pantallazo, sobre todo a partir de 1980, fijaos, el escándalo de la logia P2 italiana llega hasta Finlandia y consiguen que el Parlamento finlandés declare la masonería como respetable, eso de lo que se está hablando ahora tanto. Y bueno, pues os he puesto un poco los números de los 200 miembros que tenían los masones en Finlandia del derecho humano frente a los 7.400 miembros de la Gran Logia de Finlandia en el año 2014. Y el rito sueco, que lógicamente tiene bastante influencia ahí, pues tenía unos 1.400 miembros, ¿no? Esto es un poco una primera ayuda para entender todo lo que es el contexto de la Gran Logia de Finlandia y la música que se creó al respecto. Sibelius se inicia, decíamos, en el año 1922 en la logia que hoy se conoce como la Suomi número 1, o sea, la primera logia después de la independencia de Finlandia, que tiene 27 miembros fundadores, o sea, 9 por 3, y entre los cuales se encuentran pues el abogado Toivo Necton, Karl Mannenheim, que fue el general que gobernó el país hasta el año 1918, pues lo que veis ahí, el arzobispo de Helsinki, arquitectos, pintores, Robert Kajanus, que es otro músico también bastante desconocido. En este entorno, Sibelius, bueno, pues empieza a trabajar en una música porque él lo primero que hace en la logia es tocar un armonio que había allí, que es el que se conocía, el gran armonio de Manborg, y ilustra la columna de armonía, ilustra los rituales, pero todavía no había compuesto música ex profeso. Y es a partir de un posible... Hay dos fuentes que explican esto. Una de ellas es que Vaino Sola, que era amigo, compañero, masón desde 1923, en una cena de hermandad le pudo hacer el encargo de componer la música en el año 1926. Y hay otras fuentes que sugieren que Toivo Necton pues fue el principal instigador de la composición de la música y que le pidió tanto a Sibelius que compusiera esta música como a Sigurd Vettenhovi Aspa que hiciera un diccionario de masonería finlandesa. El diccionario no se llegó a hacer, pero sí la composición del primer cuaderno que veremos ahora cuáles son sus obras. Y como veis ahí, pues hay un dato, y es que se hizo una donación de 10.000 marcos para la realización de esta obra. En esta cronología sí que es importante dar estos datos y es cómo se gestó esa obra. En el año 1927, el 7 de enero, pues se produce la primera audición de la obra en la que Sibelius, acompañado del organista en aquel momento oficial de la logia, que era Arvi Karvonen, pues... y Ernest Linko, que es el que canta, porque la orquestación principal, o bueno, la registración principal de la obra es para armonio, órgano o piano, como lo dice o lo especifica Sibelius, y tenor. O sea que con una sola voz, en un primer momento se concibió esta música y probablemente se pensaba que los hermanos de la logia podrían cantar algunas cosas a coro, en todo caso en unísono, ¿no? El 7 de enero hay una tenida masónica por la tarde y se instala como maestro masón a Samu Lisario, que también era autor de algunos de los textos, sobre todo de las traducciones del Opus 113. Como veis ahí, se copia la partitura y se le da permiso a esas dos logias, que son la Tamer y la Fénix, para poder utilizar esta música. Y el 12 de enero se presenta al público en una tenida con la asistencia del vicegran maestro de Viljanen de Finlandia y curiosamente, es un dato que aporto, a partir de prácticamente de ese estreno de la música, Sibelius se empieza a distanciar de la masonería, pero no solamente de la masonería, sino de otras muchas cosas que llevarán a un periodo que es lo que se llama el silencio de Ainola, que son unos años en los que se retira a una casa y como que huye un poco de la vida pública, porque
ahí hay que entender un poco la personalidad de Sibelius frente a lo que fueron las críticas y su uso y el uso de la música de Sibelius como recurso, llamémosle, nacionalista también. Entonces, por un lado, las exigencias de la sociedad hacia su música le llevaban a lugares a lo mejor a los que no quería ir, y llegó un momento en que, dicho así, se agobió y dijo, pues no quiero saber nada de nadie, ¿no? En fin, esto lleva a que se produce un proceso de revisión de la música después. Importante es explicar cuáles son las versiones de la música para entenderlo. Os he puesto también estas dos diapositivas. Hay dos versiones de la música masónica de Sibelius, y la primera es la que él hizo en 1927, que se llamó música religiosa y que también se llama música masónica ritual. Esta música religiosa, Opus 113, fue revisada por él mismo después, en el año 1946, hizo algunos pequeños cambios y le añadió algunos números más. En un primer momento son 9 números y le añade otros 2 números más. Pero también es interesante entender que además de la revisión de las versiones que hizo Sibelius, hay una revisión americana, que es la de 1935 de Marshall Kernoghan, que es un masón que va a la logia de Sibelius, les pide permiso, se lleva la música a su logia en Nueva York, la reescribe, con su permiso obviamente, y hace otras versiones polifónicas, pues a veces para voces masculinas, cambia alguna tonalidad, cambia el orden y añade una serie de errores que en un primer momento venían de algunos hermanos masones de Sibelius, como Vaino Sola, que había dicho que algunos de los textos eran, por ejemplo, de Schiller, cuando en el fondo no era de Schiller, sino de Franz von Schober, que era otro autor alemán, o por ejemplo, algunos textos decían que eran de Confucio, pero no eran de Confucio, eran de otro poeta chino que era Bao Zhao. Esos errores se transmiten a esa partitura que tengo aquí, que os puedo mostrar, que es un poco la versión que se hizo para la logia de Estados Unidos y que se revisó 2 veces, una en 1935, otra en 1950. Y después, con todo este batiburrillo de información, la logia Suomi 1 de Finlandia recoge todo ese material y hace una última revisión del material de Sibelius con el compositor ya fallecido en 1969 y 1992, que es la última revisión que se utiliza para las grabaciones que luego os mostraré. Bueno, nos metemos directamente en harina para ir pudiendo escuchar la música, que es un poco lo que yo quiero que vosotros disfrutéis, y estoy encantado. La primera versión de 1927 se compone de estas, bueno, veis 9 números ahí, a la izquierda de vuestras pantallas, bueno, sí, a la izquierda, veis los números, pero la contabilidad de los números puede ser de entre 9 y 11, porque depende de cómo los contemos, y ahora os lo explico. Básicamente son 3 partes las que dividen la primera versión de Sibelius. La primera, introductoria, que estaría relacionada con la apertura de la logia y la preparación del altar, que son estructuralmente la 1 y la 2. Después, de la 3 a la 5, serían lo que podemos llamar el bloque central. El bloque central está relacionado con los 3 grados de la masonería que todos conocéis, y los que seáis profanos que estáis viendo esta conexión, pues os lo digo yo. Básicamente, en la masonería, cuando empiezas a ser masón, pues hay 3 grados, que son aprendiz, compañero y maestro. Y esos 3 grados están reflejados en 6 composiciones que están interrelacionadas entre sí, y que vamos a ver ahora también sus textos. Y un bloque final de piezas que podemos llamar sueltas, entre las que habría pues una marcha fúnebre, 2 himnos y una oda, que también veremos ahora. Un poquito, no rápido, pero sí, digamos, con ritmo, para poder escuchar música y poderos contar historias interesantes. Entonces, entendido esta estructura, vamos a pasar a escuchar ya directamente el himno de apertura, o por lo menos fragmentos, y os voy a ir contando cosas. Así que aquí tenemos las partituras. Estas son las partituras que yo he hecho en la versión mía para el arreglo del concierto que hicimos aquí en el Auditorio Nacional. Y bueno, os tengo que decir, para los que sepáis música, que veréis que esta partitura está en la tonalidad de sol mayor, pero que la primera versión de 1927 realmente estaba en mi bemol mayor. Sibelius cambió la tonalidad y ahora veremos seguramente por qué lo hizo. Vamos a escuchar un fragmento de esta música y os comento.
Bueno, os pongo la mitad de la música porque luego la otra mitad es lo mismo, se repite. Yo lo grabé dos veces el arreglo que yo hice, donde entraban luego los metales, etcétera. Y en esta primera música ya nos encontramos con un elemento semiótico que es interesante, que es la asociación en el compás ternario de la música. Un compás dividido en tres partes, que muchos de vosotros conocéis pues la simbología dentro de la masonería del número 3, ¿no? Es una marcha en una estructura ternaria que plantea lo que es la apertura de la logia, más bien, ¿eh? El concepto de una música ceremonial. Por eso hablábamos antes que esta música tiene ese sentido religioso, porque Sibelius es verdad que tenía sobre todo en esa época, tenía una espiritualidad muy desarrollada y también tenemos que entender que Finlandia estaba en una frontera entre el cristianismo católico, protestante, Rusia estaba por otro lado, la ortodoxia, etcétera. Entonces se produce un crisol de lenguajes y de estéticas y es muy interesante también sobre todo la influencia del protestantismo, como vamos a ver. Entonces esta tonalidad de sol mayor, que es la segunda que adaptó Sibelius en lugar de la de mi bemol, a mi modo de ver tiene que ver con esta idea, que es el primer himno que es para la preparación del altar, que fijaos, os he puesto los textos para que hagáis pantallazo también, si queréis, y para que los vayáis leyendo mientras os explico cosas, ¿no? El concepto de la belleza de los textos, en este caso de Franz von Schober, está relacionado con la idea de esa preparación hacia la luz, hacia la búsqueda de la luz, que muchos de vosotros conocéis. El texto es por sí mismo se determina, ¿no? Fuegos celestiales que brillan en la oscuridad de la tierra, brillan nuestras almas y danos más luz, que son dos ideas que van a aparecer en los textos de Sibelius en estas partituras. Y lo mejor que podemos hacer es escucharlo y vamos a ver también su semiótica. Bueno, fijaos cómo la construcción de la partitura es hacia la búsqueda de la luz. Termina en la nota aguda, termina también en una armonía abierta que plantea un poco ese anhelo, ¿no? de la búsqueda de la iluminación. Curiosamente, es un compás también ternario, con lo cual Sibelius trabaja como por unidades de información. Por eso probablemente cambió la primera tonalidad de mi bemol a sol mayor para que se adecuaran la primera pieza con este himno de preparación del altar en los rituales.
De ahí pasamos al bloque central. Esto que os he puesto aquí es una foto de la logia de Helsinki para pasar a analizar lo que sería el bloque central de información de la música de Sibelius. Y aquí es importante, os quiero explicar una cosa, que es la idea de que en el primer grado, en el segundo grado y en el tercer grado, Sibelius siempre piensa en una marcha procesional. Los que conocéis el ritual, no como yo, pues le daréis sentido a todo esto. Una marcha procesional que está asociada a su vez a un himno y no son separables porque los concibe como una unidad en cierta medida de información. Vamos a escuchar primero un fragmento, así vamos escuchando fragmentos y nos da más tiempo a escuchar más cosas de esta procesión para el primer grado del Opus 113 de Sibelius. Escuchamos y os digo unos elementos formales cuando lo escuchemos por lo menos la mitad. Vale, para los que no leéis música me voy a acordar de ir con el ratón ahí andando por las notas para que sepáis dónde estamos y poderlo identificar también. En este caso, la partitura a la que nos estamos enfrentando ya nos da una serie de claves. Primero es una marcha, está utilizando un compás binario de 2x2, pero hay una serie de elementos que yo creo que en el caso de Sibelius no son gratuitos, están de alguna manera organizados con una intención semiótica. Por un lado tenemos un elemento que se repite 3 veces, que es esta célula ta, ta, tiro, ta, ti. Aparece una segunda vez donde os estoy señalando. Mira, tengo aquí, os puedo señalar los arcos. Esta sería una primera vez, esta sería una segunda vez y aparece una tercera vez. Esto por un lado. Pero además hay un elemento que es identificativo, que son estos 4 acordes. Ahora lo vamos a escuchar otra vez y os lo voy a nombrar. Estos 4 acordes que aparecen, en este caso, presentados una primera vez, una segunda vez y una tercera vez con un desarrollo que a su vez es triple. O sea, aquí tenemos un arco de 4 acordes junto con otros 4 acordes, junto con otros 4 acordes. Esto para mí no es gratuito, esta organización. Hay una intención comunicativa en el sentido del mensaje de la organización del material musical por parte de Sibelius. Vamos a hacer una cosa que es escucharlo de nuevo desde el principio. A ver, salgo de aquí. Vale. Espera, salgo de la pluma. Automática, oculto, flecha. Ok, vamos desde el principio y os lo voy, con menos volumen, os lo voy contando. Esa sería la presentación del motivo con los 4 acordes. Aparece una segunda vez. Y aparece una tercera vez, en la que dentro de la estructura aparece esta que os voy a contar ahora. Una vez, segundo bloque de 4 acordes y tercer bloque de 4 acordes.
y luego viene el cierre de la obra que hemos escuchado, porque se repite 2 veces. Entonces, para mí es una arquitectura musical, literalmente, que está construida en base a una intención semiótica, ¿no? Vamos un poco desvelando ideas en las que trabajo. Claro, como director uno puede decir, pues voy a remarcar más este concepto para que queden claros estos 3 bloques de 4 acordes en diferentes colores, ¿no? Y vamos al himno, que está relacionado con este primer grado, y veréis que está unido porque Sibelius hace una cosa, que es poner el himno y luego hace lo que se llama un reprise, que es volver a repetir una parte de la primera marcha, con lo cual está diciendo que están unidos y que están interrelacionados. Vamos a escuchar, fijaos el texto también relacionado con el primer grado. En este caso habla de las hojas jóvenes, son verdes al alba, habla de la muerte, pero en mi interpretación, al menos, por lo que yo he leído, está más cercana a la idea de lo que significa ser un aprendiz, ¿no? Es esa especie de que, bueno, que es un proceso en el cual eres una hoja tierna joven que al final tienes el mismo proceso que es el de la muerte, desde un punto de vista físico y desde un punto de vista metafísico y simbólico, ¿no? Vamos a pasar a escuchar también, para que, fijaos, la estructura de la partitura es absolutamente cercana al mundo de los corales de Bach. Una melodía muy sencilla y vais a ver que os va a recordar un poco la estética de los corales protestantes. Escuchamos. Bueno, para que nos dé tiempo a escuchar más cosas, no la vamos a escuchar entera. Luego, al final de la conferencia, os voy a dejar la posibilidad de que escuchéis toda esta música en una sola lista de reproducción, para que el que quiera ahondar y escucharla con más pausa, pues pueda hacerlo. Habéis visto que podría ser un coral luterano perfectamente, cantado en unísono por una iglesia entera en Alemania o en este caso en Finlandia, ¿no? Avanzamos, vamos al segundo grado, el grado de compañero, ¿no? Fijaos, el que tiene amor de justicia en su corazón más íntimo tiene la semilla de la felicidad. El grado de compañero, hay una canción también del viaje del compañero de Mozart que se centra en ese concepto de la felicidad. Yo creo que está muy asociado a la segunda edad del ser humano, en la que uno se siente fuerte, tiene todo el futuro por delante, pero también tiene un pasado, y el propio texto que nos habla de la luz de Dios, que nos mostrará el camino tanto ahora como siempre, como en la antigüedad, y no le intimidarán los peligros. Esto todos conocéis un poco estos mensajes que están en el texto, ¿no? Y habla de las aguas del Jordán, descansará por fin. O sea, es un recordatorio de que hay un final en el camino, pero que en ese momento no vamos a tener miedo al peligro. El segundo grado, como decía, el grado de compañero, pues tiene también su estructura, pero curiosamente no tiene una especie de marcha procesional. Se utiliza la música de otros números de manera instrumental como forma. Entonces vamos a pasar a escuchar directamente la canción asociada, que es la de este texto, que es Kella Kaipu Rinasansa. Vamos a escuchar un fragmentito. Fijaos cómo esta música está muy asociada al concepto de alegría, ¿no? De algo que camina también, ¿no? La música tiene ese concepto del camino, ¿no? Que es un poco la idea que está asociada en algunos casos al segundo grado.
Y este puente nos llevaría a la repetición del texto. La tonalidad mayor que ha elegido, en este caso, la tonalidad que permite asociar el contenido del texto al concepto de alegría, ¿no? Frente a otras tonalidades, esto es una asociación semiótica muy obvia, en mayor alegría, menor tristeza, que todos nos hemos criado con esta idea, ¿no? Y pasamos al tercer grado desde aquí. El tercer grado, que en este caso sí que tiene una procesión también, una música procesional, y que también está asociada a un himno. Vamos a escuchar y comentamos, pues el tercer grado, el grado de maestro, está relacionado también con el concepto, no en este caso no es la misma alegría, pero sí es como esa templanza del que ha recorrido el camino. Hay una especie de orgullo, ¿no? en la elección de la tonalidad. Vais a ver que es una tonalidad, en este caso es la mayor, brillante, pero sí que tiene ese componente como optimista, ¿no? Vamos a escuchar un fragmento para que escuchéis la marcha. Fijaos que ya empieza en la parte de arriba, ¿no? Ya estamos como, hemos ascendido en el proceso, ¿no? Y no va a la parte grave del órgano, sino que está gestionando toda la emoción desde los sonidos agudos que están más cerca de lo más alto. Etcétera. Ya os digo que ya podréis escucharlo luego con un poquito más de pausa para que nos dé tiempo a hablar de más cosas. Es muy evidente el código semiótico, las diferencias entre los usos de las tonalidades y el uso de la registración, en este caso del órgano. Cuentan que Sibelius se enfadó mucho antes del estreno porque no encontraba que el órgano, el armonio en el que lo iban a estrenar, tuviera los matices de dinámica, y se llegó a enfadar como diciendo, bueno, este instrumento no está a la altura de las emociones que yo quiero representar. El texto del tercer grado, fijaos cómo contrasta frente a esta alegría de llegar al grado tercero. Nos encontramos con un texto que es bellísimo. Quien nunca ha derramado lágrimas sobre su pan, quien no ha pasado noches de tristeza despiertas y desesperadas sin conocer descanso, ni esperanza, ni consuelo, no te conoce, oh luz del cielo. Obviamente se refiere, pues en este caso, al gran arquitecto en sus múltiples versiones. Este himno del tercer grado contrasta frente a la tonalidad mayor. Nos encontramos con una melodía preciosa que vais a ver que tiene un reprise que recuerda después la alegría del principio, con lo cual es como el trinomio más bien de alegría, tristeza en medio donde está el texto y alegría al final. Vamos a escuchar este Ken Kinelin, que es una melodía muy sencilla pero muy, muy emotiva. Oh, perdón, esto aquí. Disculpad. Y mirad ahora qué contraste genera la tonalidad mayor. O sea que hemos pasado por la alegría de estar en ese lugar a la reflexión, llamémosle melancólica, de porque cómo hemos llegado hasta aquí, y volvemos otra vez a recordar que estamos ahí, ¿no? En cierta medida es una
interpretación que, por cierto, no es ni la única ni la mejor, hay muchas, pero cada uno, lo bonito es que hagáis vuestro trabajo de coger este material y convertirlo en vuestra forma de entenderlo, ¿no? Que es lo interesante. Y de este bloque final vamos a escuchar un fragmento de la marcha fúnebre, para que nos dé tiempo a avanzar rápido, un fragmentito, que es una marcha fúnebre muy peculiar, porque tiene unos elementos rítmicos que la determinan. Incluso algunas personas cuando la hicimos nos decían, es que no suena nada fúnebre. Yo lo dejo a vuestro criterio. A ver qué os parece. Mirad, antes os he dicho que hay una referencia muy fuerte al protestantismo. Aquí hay una cita absolutamente reconocible a Bach. Eso es una melodía que cualquiera que haya cantado un coral luterano en una iglesia, y no solo a Bach, me refiero al mundo luterano, conoce esa melodía. La vamos a escuchar otra vez para escuchar este fragmento y la podáis reconocer. Bien, y aquí voy a aprovechar este fragmento para explicaros un concepto interesante que, a mi modo de ver, nos hace entender la música ritual de otra manera. Sibelius, igual que otros muchos, utilizan en lo que se refiere a música procesional una técnica que es la de crear bloques de información que permitan pasar de uno al otro, porque hay algo muy difícil que es tocar como organista de iglesia en cualquier contexto, porque tú tienes que ir improvisando a veces no solo música, sino en función al contexto que veas. Cuando hay un deambulatorio, cuando hay una comunión, cuando comulgan 3 o comulgan 150, la música no tiene la misma duración. Entonces Sibelius plantea unas unidades que son recurrentes y de alguna manera pueden llevar unas a otras, o el organista podría decir, ahora paso a la A, ahora paso a la B, y el trabajo estructural de la música permite que se pueda hacer en una tenida con 9 masones o con 90. Obviamente las duraciones cambian y el juego cambia, pero esta construcción de la música permite que haya zonas muy diferenciadas para poder jugar con ellas. Esto nos hace avanzar hasta, bueno, este himno maravilloso que es Salem. Voy a avanzar hacia la segunda parte para hablaros también de la segunda parte, porque bueno, todos estos son absolutamente maravillosos. Y
Onkaunisma, vamos a escuchar Onkaunisma también, por ejemplo, ¿no? Fijaos qué texto, qué justos son la tierra y la vida, qué gloriosos los cielos, el cielo brilla en su belleza, oh hombre, deja que los pensamientos sean elevados, tráenos esperanza y paz a través de la vida. Sibelius utiliza una melodía sencilla, escrita de una manera casi atonal en el origen y que nos lleva a un mundo pues muy sensorial. Escuchamos un fragmento. Fijaos cómo ante la imagen de Sibelius como un compositor, entre comillas, nacionalista, de grandes orquestaciones, nos encontramos en esta partitura con la parte más íntima, ¿no? Intimista, diría, de este compositor, que nos ofrece pues unas escrituras no tan tonales y que juega mucho con la tímbrica y con los efectos que le permite un armonio, que es un instrumento, si alguno lo conocéis, pues muy sencillo, no tiene grandes posibilidades, que fue para lo que se concibió esta música. Y aquí os he traído algunos ejemplos. Esto es muy bonito porque es el fragmento manuscrito de Sibelius, en el que se puede ver, pues ya seguramente en la revisión, esta es de la segunda parte, y fijaos el temblor, ¿no? Cómo se ve el temblor en el trazo de lo que son las notas musicales. Nos lleva hacia algunas de las piezas de las que vamos a escuchar solo una, por ejemplo, que es la segunda versión que revisó en 1946 y en la que añadió estas dos piezas, que son este himno de alabanza y la oda de fraternidad. A estas dos piezas, que son estrictamente del cuaderno masónico de Sibelius, se le suele añadir tradicionalmente lo que ha sido la versión no oficial del himno de Finlandia, que es Oi Herra annoit Uden de Vainosola, que se compuso previamente a la composición de este cuaderno, pero que luego se añade y que se interpreta. Este himno, conocido por todos, o por mucha gente, porque además está incluido dentro de la Sinfonía Finlandia de Sibelius, bueno, pues en un primer momento era de componente masónico, y el propio Sibelius lo llegó a adaptar en algunos casos para otras versiones litúrgicas, pero no estrictamente masónicas. Vamos a escuchar, si queréis, un poco del himno de Finlandia, porque por un lado no os quiero aburrir y por otro lado no quiero tampoco pasarme en el tiempo. Entonces, bueno, antes que nada, sí, vamos a escuchar este fragmento porque es muy interesante. Precisamente por el concepto que aparece aquí, que es el concepto de la luz. En la partitura de Sibelius aparece la idea de la luz como Valoa, como un elemento semiótico. Antes os he dicho que había 4 acordes. Esto es una especie de batería masónica en cierta medida, ¿no? Es una estructura que tiene un acorde, otro acorde y otro acorde final largo, en dos estructuras que se autorrefieren una a la otra. Voy a ponerlo para que lo escuchéis. Lo tengo al final justo. Vale, es aquí justo. A ver, un segundito. Estamos aquí abajo ahora, en la partitura. Son 3 golpes. Pam, pam, pam. Y una segunda secuencia. 1, 2 y 3. Estos elementos no son gratuitos, están en la partitura de Sibelius y tienen un sentido semiótico también, ¿no? En este caso, además, se llama luz, literalmente. Es un apartado que se interpreta y hay muchas confusiones, que darían para hablar una hora de ellas solamente. Hay muchas confusiones sobre cómo se interpreta esta música y dónde debe interpretarse. Y como decía, vamos a pasar, pues, por ejemplo, a escuchar Finlandia,
que es un texto maravilloso, como veis aquí, de Vainosola, y que, bueno, pues es muy evidente. Oh Señor gracioso, por quien amanece, ahora en tu misericordia bendice nuestra tierra natal. Tiene un sentido asociado con el país, pero también tiene un sentido asociado pues con la verdad y con la justicia. Vamos a escuchar un fragmento. Bien, concretamente os he traído esta versión porque es la versión a capela que además está en inglés, como habréis algunos observado, y que pertenece a este segundo cuaderno que se editó en Estados Unidos, en Nueva York, en 1936 y en 1950, donde se adaptó la música de Sibelius, se le cambió el idioma y se hicieron una serie de adaptaciones, entre ellas este himno Finlandia que está incluido ahí. Como final un poco de la exposición, os traigo también las diferentes grabaciones, si queréis podéis ir haciendo pantallazos para tener ahí toda la información de la música de Sibelius tal y como se conocen hoy en día. Yo no conozco muchas más grabaciones que estas que os voy a mostrar. La que tenéis en negro es el primer vinilo, esta de vuestra derecha es una versión en italiano, que también es antigua, como veis. Son grabaciones del año 77 y que luego han sido reeditadas en CD. Esta es la que hemos escuchado para la conferencia, que es la que os voy a poner en la lista del canal de YouTube, donde están todas las músicas seguidas con el mismo orden que veis aquí, todas las piezas. Y hay dos piezas incluidas en esta grabación que son un impromptu y una entrada que se añaden en esta grabación antológica. Esta es una grabación muy interesante también, que viene muy bien documentada en el booklet, en el libreto, y tiene también unas versiones orquestadas de la música, porque esta música originalmente se concibió para órgano, pero la logia hizo que se hicieran unas orquestaciones para orquesta sinfónica y están en esta grabación que está editada por el sello BIS y, como veis, el sello de la Gran Logia de Finlandia, de la Suomi número 1. Bien. Y esta es la grabación que pertenece a esa versión americana de Marshall Kernoghan que se grabó en inglés y que sigue pues un orden parecido, pero sigue realmente el orden del cuaderno y bueno, pues es diferente, se trabaja de otra manera el texto, la dinámica, y es bonito también compararla. También está en internet, también la podéis encontrar esta, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues otra grabación que me encontré donde no está toda la música masónica de Sibelius, que es la edición de los trabajos mixtos de Sibelius, Harry Vitanen. Y ya está, no hay mucho más. Os he puesto también un poco el trabajo que yo hago en este caso con Camerata Ultrella, que es del que hablábamos al principio, porque he rescatado dos conciertos de música masónica, uno de ellos que es el de masonería y clasicismo musical sobre Mozart y Beethoven, y el segundo concierto que es el que hemos hecho hace poco aquí en el auditorio, que es esa foto que veis ahí a vuestra derecha, que es el concierto que hicimos de recreación. Estamos ahí con las mascarillas puestas y con 4 metales, hice un arreglo para metales y órgano que empastan muy bien, para mostrar esta música y contarle y difundir a la gente también, que mucha gente que va al auditorio pues no, yo les contaba un poco lo que es la masonería y cosas básicas, porque creo que hay una labor interesante de divulgación que se puede hacer a través de la música y de una partitura que no se puede escuchar fácilmente, porque la logia de Finlandia de alguna manera la tiene como muy... O sea, no se puede comprar en tiendas esta partitura. Yo he tenido que sacar cosas incluso de oído para hacer la transcripción, pero no se puede comprar en tiendas. Tú no puedes comprar el Opus 113 en finlandés en una tienda de música. Y en todo caso la logia es la que te puede proporcionar las partituras. Para que os hagáis una idea de lo poco que se ha escuchado, de hecho era en estreno en España. Y os cuento también dos ideas básicas para que lo ubiquéis sobre la divulgación.
los talleres de música masónica son una forma bonita también, es una cosa, esto lo hice en México, concretamente un saludo a las personas que están escuchando desde México, en Hermosillo, en Sonora, y lo que hice fue, la universidad me invitó para hacer unos talleres sobre música masónica, haciendo un concierto con los alumnos de canto de la universidad, y fue una experiencia absolutamente maravillosa, y bueno, anécdotas muy bonitas, porque al final, cuando cantábamos una música relacionada con la cadena de unión, pues se levantó medio auditorio, se dieron la mano, en fin, fue una cosa como muy emocionante. Y bueno, ya sencillamente terminar pues contándoos un poco el Facebook por si queréis seguir las actividades que hago, y también, que lo tenéis ahí, Historia Oculta de la Música, y el canal de YouTube, donde os decía que aquí, os lo pongo para que lo veáis, está toda la música que hemos escuchado, incluso la que no hemos escuchado hoy, en esta lista de reproducción. Por lo tanto, si os queréis, no hace falta que os suscribáis, lo tengo abierto, pero si queréis escuchar esta lista de reproducción, en Conferencias Sibelius y la Masonería tenéis toda la música para escucharla reposadamente, tomándoos un café, un vino, lo que queráis, y a vuestro timing. Y nada más, lo único que, bueno, pues esto surge, como decíamos al principio, a través de este trabajo que es Historia Oculta de la Música, que es este libro en el que he estado trabajando 10 años y en el que he puesto pues todo mi cariño para dedicar un solo capítulo extenso a la figura de la música y su relación con la masonería. Así que nada, espero que os haya sido útil toda esta información, espero no haberos abrumado mucho, sé que es mucha información, pero bueno, cuando yo creo que es interesante decir las cosas, yo lo digo con todo el cariño, pues ahí está, para que lo compartáis y para que disfrutéis de ello y aprendamos todos juntos de ello. Así que muchísimas gracias y bueno, pues un placer estar con vosotros. Luis Antonio, ha sido una ponencia deliciosa. Yo creo que la hemos disfrutado todos muchísimo. Efectivamente te has pasado el tiempo, pero Sí, creo que a perdón. ninguno nos ha importado. Perdona. No nos ha importado a ninguno. Yo creo que vamos a prolongar 15 minutos más, como mucho, para atender las preguntas que haya. Pero vamos, ha estado merecidísimo el extendernos Os en pido el disculpas, tiempo. pero No, Luis Antonio, al tenía... revés. Es decir, lo hemos disfrutado todos muchísimo. Yo casi, el hecho de que se acabase el tiempo, casi era peor. Que se hubiera dedicado una hora más a Sí, escucharla toda. da para ello, la verdad, y da para Sí. escucharlo, sobre todo explicando. Lo interesante para mí, lo bonito es entender, porque la música no, precisamente lo que hablábamos al principio, no se trata de una música de adorno, y la figura que mucha gente no entiende y no conoce de la columna de armonía es los que realizan esta labor en las logias, no son personas que ponen música para adornar, ¿no? Y esto yo he visto varias conferencias de algunos masones que inciden en esta idea. No es música para adornar, es música para completar un ritual o los rituales que correspondan, para completar esa formación y esa idea. Entonces, es interesante porque no vale cualquier música, por muy bonita que sea. Es interesante crear esas relaciones y esos vínculos. Y esto creo que es un ejemplo de cómo Sibelius pensó muy bien lo que estaba haciendo con todo lo que compuso. Yo, antes de dar paso a Alberto, te diré que ese momento de luz que has puesto, que dices, hay muchas a mí me ha llevado clarísimamente a un determinado momento de los trabajos masónicos. En el concierto hice una cosa aposta, estaban sonando los metales y se quedó el órgano, entonces cortaba los metales y dejaba el órgano y me quedé casi 20 segundos con el acorde, porque yo creo que la música es esa capacidad de hacer lo que no está escrito, y eso no lo escribió Sibelius. Yo lo interpreté como la luz es eso, para mí, o sea, o debe serlo, ¿no? Esa capacidad de quedarte sobre un acorde perfecto mayor, contemplando y contemplándote a ti mismo, ¿no? Es como yo lo interpreté, y fue un momento emocionante, como muchos que da la música. Sí. Alberto, cuando quieras. Muy bien, pues vamos a comenzar con las preguntas. Vamos a ver. Uno de los espectadores nos pregunta: ¿cómo llegaste a estudiar la relación entre la música y la masonería? Pues esto fue a través de la alquimia. Yo entré, hace muchos años me compré un libro en el Vips que es la Atalanta Fugiens, que costaba como 500 pesetas de entonces, y como unos 3 euros. Y bueno, había leído algo y de repente vi un libro de grabados alquímicos. Sé que no es lo mismo, pero fue un mundo que me llevó
a empezar a investigar porque yo me encontré unas partituras que no sabía interpretar. En este caso, la Atalanta Fugiens es una obra que describe todo un proceso de la alquimia en un fenómeno histórico que es el de los Rosacruces en 1618, el Colegio Invisible, etcétera. Pero había ciertos vínculos en toda la iconografía alquímica que aparece en la Atalanta Fugiens de Michael Mayer, que era el médico, que era músico, pero era el médico de Rodolfo II, y que está relacionado pues con todo el periodo de los electores del Palatinado, etcétera, y el desarrollo de la alquimia en la Alemania del siglo XVII. Empecé a investigar un poco y empecé a desarrollar, y a partir de ahí, bueno, pues una serie de proyectos en los que he estado colaborando, como relacionados con Leonardo da Vinci. Me he encontrado con algunos masones en ese camino, y como soy una persona curiosa, pues siempre voy preguntando, y empecé a investigar sobre esa semiótica y esa relación, y todavía sigo en ello y todavía me queda mucho. Así que ese fue un poco el comienzo anecdótico. Sí, nos preguntan también, has comentado en un momento dado el tema de la magia. Uh-huh. ¿Cuál es la relación de la música con la magia? Pues mira, yo lo expreso, yo creo que no existe la música sin la magia. Creo que el ser humano, desde que nacemos, somos primero sonido. Porque lo primero que identifica a una madre de su bebé neonato es el olor y el sonido. Y el sonido, cuando el niño se le golpea en el culete para que pegue el primer sonido, es el primer contacto de la vida con el mundo. Y eso no es gratuito, que la mayor parte de las explicaciones de las creaciones del mundo en muchísimas visiones religiosas tengan que ver con el sonido, desde el antiguo Egipto hasta el cristianismo, donde el soplo es una metáfora del sonido, y donde las flautas mágicas no son gratuitas, porque la relación con ese soplo viene de ahí. Entonces, sonido versus música, que es la segunda parte en la evolución, para mí son la explicación de nuestro vínculo. En la prehistoria, una de las primeras cosas que están asociadas a la inteligencia es la música. No la música elaborada como la conocemos hoy, pero nuestra capacidad de comunicación verbal está relacionada con ese concepto, y a partir de ahí se desarrollan nuestras capacidades. El ser humano se diferencia de los demás elementos de la naturaleza por una serie de elementos. Una de ellas es que podemos hacer música, podemos hacer el amor, podemos hacer el humor y podemos hacer la guerra, por desgracia. Son cosas que nos diferencian, y la música, no existe ninguna cultura, o muy pocas, yo no conozco prácticamente ninguna, de hecho ninguna, que no utilice la música en sus formas chamánicas de comunicación con los espíritus, etcétera. Es todo es música, y el ser humano en nuestra propia proporción somos música. Así que más mágico que eso, imposible. Mira, acaban de hacer una pregunta a Miguel Ángel Jaramillo, Uh-huh. que también va un poco en línea con una pregunta que te quería plantear yo. Uh-huh. Lo que pregunta Miguel A. Jaramillo dice, según Luis Antonio, por lo que he investigado de música masónica, ¿cuál sería de los tonos musicales el tono masónico por excelencia o ritualístico para hacer música masónica? Uh-huh. Pero después, cuando acabes, te planteo una pregunta también relacionada con esto que quisiera hacerte. Muy bien. Normalmente, tradicionalmente, se plantea una tonalidad que es la de mi bemol mayor o do menor, porque tiene 3 bemoles en la armadura y forma un triángulo. Yo, en mi entender, creo que es una cosa que tradicionalmente tiene que ver con otros elementos que no son estrictamente masónicos. Tienen que ver con, por ejemplo, la afinación de los instrumentos, que muchos de ellos, en la época de Mozart, por ejemplo, se afinaban en mi bemol, como las trompas, o se tocaban en ciertas tonalidades para que fueran más eufónicas y los instrumentos planteen más facilidades. Por ejemplo, gran parte de los tríos de Mozart están escritos, muchos de ellos en fa mayor, que son instrumentos, cuando se hacían en las columnas de armonía, se utilizaban a veces 2 clarinetes y un fagot, o 2 corni di bassetto y un fagot. Y claro, la tonalidad de fa mayor es una de las más cercanas y de las más fáciles para esos instrumentos, y realmente no tenía sentido escribir en sol bemol mayor o en fa sostenido mayor. Estas tonalidades son como más acercadas a la práctica musical instrumental de la época, porque hoy en día los instrumentos han evolucionado, pero en el siglo XVIII y XVII eran mucho más arcaicos y no tenían tantas posibilidades, especialmente los instrumentos de viento metal, que estaban asociados a la divinidad, como podía ser la trompeta o la trompa. Entonces,
Sí que es verdad que, bueno, hay una tonalidad que tradicionalmente se asocia mucho más a la actividad masónica, que es la de mi bemol mayor o do menor, que mucha música está escrita en eso. De hecho, gran parte de la flauta mágica está escrita en esa tonalidad, pero hay otras, porque las tonalidades son colores y son colores para una paleta de un pintor. Bueno, puede crearse una semiótica utilizando ese concepto, ¿no? Desde el uso de unas tonalidades frente a otras como contrastes, ¿no? Y la tonalidad en la música, para el que sea músico lo entenderá, es un viaje. Tú puedes viajar de do mayor a la bemol mayor o a fa sostenido mayor y son viajes de tímbricos en la armonía. Así que diría que mi bemol mayor, si tuviera que decir alguna. Y en línea con esto te quería comentar, aquí hablo a título particular porque yo soy un melómano empedernido, y cuando te acercas a la música de Mozart, bueno, mi bemol mayor y el re menor de la Reina de la Noche y del Requiem y el sol mayor de Papageno y tal, ¿has notado alguna particularidad en el uso de las tonalidades en la música masónica de Sibelius? No especialmente. Creo que la música masónica de Sibelius, probablemente incluso hay factores a veces que nos pueden escapar, incluso hasta la extensión del instrumento para el que fueron concebidas, porque no conozco las octavas que tiene el armonio, ni qué afinación tenían. Vamos a suponer que a lo mejor el armonio de Mambor estuviera bien afinado en sus notas centrales, pero en las extremas no, o que hubiera tonalidades que sonaran mejor, o que no se afinara del todo temperado. Hay matices muy sutiles que a mí se me escapan y que serían producto de una investigación mucho más profunda. A priori, sí que es verdad que yo hablaba del cambio, por ejemplo, de sol mayor de la primera música que hemos escuchado, que originalmente estaba precisamente en mi bemol mayor, en la versión primera de 1927, y en la de 46 la cambió a sol mayor, yo creo, para que se produjera una uniformidad tonal entre la primera marcha de apertura y la música de preparación, el himno de preparación del altar. Y de esa manera se unen, porque tú estás escuchando una cosa, sol mayor, y realmente parecen casi una continuación, mientras que de la otra manera hay una zona común, porque la nota sol es común con la armonía de mi bemol mayor, perdón por las palabras para los que no seáis músicos, pero no hay esa uniformidad. Y yo creo que sí, Sibelius utilizaba las tonalidades para contrastar, como cuando hemos hablado de la tonalidad menor frente a la mayor y los relativos como formas de comunicación entre una misma idea. Quiero decir, es muy probable que utilice la tonalidad mayor y su relativo menor como forma de crear un vínculo entre esas dos entidades. Muy bien. Alberto, yo creo que tenemos tiempo para una última pregunta más o ¿Una menos. última? Muy Una bien, o vamos dos. a ver, que tenemos aquí varias. Qué pena, me da pena. Nos quedamos 6 horas más. La gente no se Más va. a nosotros, más a nosotros. Nos quedamos 6 horas más, no me importa, ¿eh? No es broma. Pues una pregunta que por ser muy general es yo creo que va a ser complicada de responder, pero que puede sernos muy útiles a los masones. Ujú. Pregunta también, ¿qué música es la mejor para las tenidas masónicas? Pues mira, esa es la que... Me alegro que me hagas esa pregunta. Yo creo que eso precisamente surge del análisis del miembro de la columna de armonía que tiene que hacer un trabajo personal de investigación de cuáles son los temas que se van a tratar en esa tenida, aparte de los grados correspondientes, ¿no? Hay una articulación necesaria y la música, toda música es buena siempre y cuando tenga un vínculo, pero ese vínculo debería conocerse por parte de todas las personas que están dentro del ritual, porque si no se conoce ese vínculo y no se presenta ese vínculo, se produce una desconexión. Yo siempre digo que lo peor en los cursos y en la música es cuando sale una persona de un concierto y le preguntas ¿qué tal ha estado? Dice, qué bonito. Eso es lo peor. Porque no es bonito, las cosas no son bonitas, son o te han impactado, o te han conmovido, o te han hecho llorar, o te han hecho... Pero el decir que bonito, que se entiende, es verdad, pero es una zona de confort. Y yo creo que lo único que diría es que la música masónica de las tenidas no debe ser una música bonita per se. Tiene que ser una música que esté adecuada a lo que se pretenda transmitir, a las planchas que haya ese día, etcétera, al trabajo concreto. Y eso es un trabajo dinámico precioso para alguien que esté en la columna de armonía, hacer su propia investigación e interactuar con lo que se vaya a producir en la tenida correspondiente. No sé si eso responde o... Sí, claro que sí. Pavel, ¿continuamos? Sí, vamos Vale, a por vale. la última, si te parece. Sí.
Vamos a ver. Y preguntan, por ejemplo, ¿por qué ha estado habitualmente tan oculta la relación entre música y masonería? Claro, pues mira, yo voy aquí a romper todo lo contrario, a hablar criticando un poco la formación que yo he recibido como músico, al menos en España, pero es que creo que pasa en muchos conservatorios. Hay una desgracia y es que enseñamos la historia de una forma absolutamente neutra. Por eso el libro que yo he escrito se llama Historia oculta de la música, porque yo di clases de estética musical, de formas. Nadie me habló nunca de que Mozart era masón, de que Beethoven tenía prácticamente 50 amigos Illuminati y masones. Nadie me contó que Franz Liszt era masón, que Rachmaninoff era masón. En el caso solo, por hablar solo de la masonería. En España, obviamente, toda la formación de los conservatorios ha venido dilapidada por las persecuciones que hubo en la época franquista, que hicieron que los textos académicos se convirtieran en una versión única y exclusiva y parcial, y no había una investigación imparcial, históricamente hablando. Pero es que en otros países pasa lo mismo. Tú ves libros de historia y no te encuentras esa idea. Entonces, a mí me parece que hay un terreno por avanzar y por descubrir, que son precisamente esos vínculos que vienen de las creencias de los diferentes compositores. No se puede entender a Beethoven si no se entiende la Revolución Francesa y el jacobinismo, pero no se puede entender a Satie si no se entiende la Orden Rosacruz, porque perteneció a la Orden Rosacruz, o no se puede entender a Scriabin si no se entiende la teosofía, que aunque no fue teósofo, estuvo muy cerca a través de la figura de Jean Delville y no llegó a conocer a Elena Blavatsky. Pero son ideas que construyen la música. El Prometeo de Scriabin está construido desde la teoría del color, pero también desde una semiótica espiritual que le llegó a Scriabin a través de la teosofía y de Jean Delville. Y no se puede escuchar esa obra si no se entiende ese contexto. La música masónica ha estado escondida porque mucha gente no sabía ni siquiera que era masónica. Nadie sabe que Louis Armstrong era masón o que Carlos Gardel lo fue. Por supuesto, no estoy diciendo que las canciones que cante Gardel sean masónicas, pero sí que se puede entender ciertas obras específicas de determinadas partes de los compositores. Por ejemplo, Liszt. La música religiosa de Liszt no tiene nada que ver con su música pianística. La pianística es absolutamente exorbitante, mientras que la música religiosa es íntima, de un solo acorde, con una parte polifónica del coro muy sencilla en general. Tiene un requiem también para coro de hombres, canciones de Schumann. Hay toda una serie de ideas que están alrededor de este concepto y que yo creo que plantean una reescritura de los libros de historia de la música, al menos, para sacar a la luz nuevas lecturas y nuevos vínculos y nuevos enlaces de pensamiento, para que la gente construya sus ideas. En España fue esencialmente porque los libros de historia se escribían de forma neutra. Y si lo vemos, no existe ninguna descripción de Mozart en un libro de historia. Ahora ya se empiezan a escribir, incluso que era masón. Pero todo el mundo ha escrito siempre sobre la flauta mágica como un cuento de niños, sino como una iniciación de un príncipe, ¿no? Esta es la realidad, para mí. A título... Luis Antonio... perdóname, Alberto. No, continúa, no te preocupes. No, ¿qué ibas a decir? Sí, no, iba a contar una anécdota, porque estaba comentando el tema de cómo se enseña la música, y te iba a comentar que en eso se ha mejorado mucho. Te iba a contar una anécdota, y es que mi padre estudió en la adolescencia, en la posguerra, en el seminario menor, en Segorbe. Y mi padre salió y les daban formación musical por si algún día se lo necesitaban para el culto religioso. Y me cuenta mi padre que mi padre se fue a la Mili, salió del seminario y se fue a la Mili pensando que Tomás Luis de Victoria o Antonio de Cabezón eran personas que uno se podía encontrar por la calle. Claro. Bueno. Sí, es que hay hay un camino que recorrer en base, o sea, yo cuando cuento esto o hablo de ello pues en la sección en Radio Clásica, cuando digo Beethoven, todos los amigos, alumnos, profesores de Beethoven eran mínimo masones, y algunos de ellos además eran Illuminati, Franz Ries, etcétera, y además están relacionados con una cosa con la que estoy investigando ahora, que tiene que ver con el desarrollo de determinadas ideas a través de las universidades, especialmente de ciertas zonas de Alemania. Y te dicen, ¿cómo? ¿Qué? ¿Beethoven? Pero si Beethoven es el que hizo lo del himno a la alegría. Sí, pero ¿quién era Schiller? ¿Quién era Goethe? Goethe es Illuminati, pertenece a los Illuminati y está dentro de las listas con un nombre concreto en clave. Toda esa lectura hace que necesitemos crear esos vínculos para que luego ya cada uno construya
su pensamiento y piense si es importante o si no lo es, pero no se pueden negar. Y eso es un poco la pregunta que nos hacían. ¿Por qué ha estado escondida? Porque mucha gente, algunos por intereses personales, llamémosle de tendencias personales propias de todo tipo, y otros por desconocimiento, pues es una tradición. Yo recibo siempre que Mozart es una persona que ha escrito la Sinfonía 40. ¡Qué bonita! Eso es lo peor. Y películas como Amadeus, entre comillas, con todo el cariño, hacen bastante daño, porque la gente piensa que es una película biográfica, y no lo es. Amadeus es la historia de Salieri, que la cuenta en una institución psiquiátrica, con lo cual es una distorsión por completo. Y mucha gente dice, no, Amadeus, ¿cómo se reía? No, hay que contar la historia, por supuesto que es una ficción maravillosa, pero hay que contar la historia también con ese fundamento, porque fijaos, Amadeus, un buen ejemplo. En la película no aparece para nada citada la masonería, pero en la obra original de Peter Shaffer sí está citada. Y de hecho aparecen los círculos masónicos en los que se movió Mozart, en las logias en las que se movió, aparecen en algunos de los cuadros escénicos de la obra, y aparecen como una especie de, ¿cómo diría?, de interacción, como diciendo, bueno, es que se le está yendo un poco la olla a Mozart y está un poco no sé qué. Y todo esto está en la obra y se obvió por completo en la película. ¿Qué ocurre? Que toda la gente que conoce la película pues no conoce esa historia y no puede crear nuevos nexos de información a partir de ahí. Luis Antonio, nos quedamos con esto. Yo sí te diría que es verdad que muchas veces no se puede entender la obra de, pues en este caso, de los músicos que han sido masones sin su pertenencia a la masonería, porque marca la forma en la que vives, la forma en la que creas. Si eres músico, música; si escribes como escritor, y si simplemente vives y eres ingeniero industrial, pues viviendo como ingeniero industrial, ¿no? Claro. Hay unos comentarios maravillosos de la gente que nos ha estado viendo. Me voy a quedar con uno que dice: excelente, esto fue un banquete. Este hermano decía, puede poner otra vez el canal de YouTube. El canal de YouTube, si ponéis en YouTube Historia Oculta de la Música, llegáis al canal de Luis Antonio, que ha tenido la generosidad absoluta de, en el canal de YouTube, hacer una lista de correo específica de las piezas que hemos escuchado hoy y de las que no nos ha dado tiempo a escuchar. Os lo estoy poniendo ahora por si alguien lo necesita coger de última hora, para que veáis la lista también, que se llama conferencia, me parece que la he llamado. Espera, que está en la última diapositiva, en la penúltima, perdona. Un segundito. Estas son las Se grabaciones. llama Conferencia, Sibelius y la masonería. Yo ya he llegado, es muy fácil. En YouTube ponéis Historia Oculta de la Música, y en las listas de reproducción que tiene creadas está ahora mismo la primera. Hay una muy curiosa que es Historia Oculta de la Música donde, por ejemplo, el año pasado, antes de sacar el libro, estuve viendo la sede original de los Illuminati de Baviera, por ejemplo, en Ingolstadt, que estuve haciendo un viaje por allí, o la casa natal de Mozart, donde aparece el sello de la logia a la que perteneció Mozart. Están estos vídeos que son complementarios y que, bueno, pues están ahí para que la gente comparta y sobre todo para que aprendamos, porque es de lo que se trata, y poder hacer pequeñitos viajes ahora que no podemos viajar. Luis Antonio, muchísimas gracias. Quedamos emplazados para el tercer ciclo. Por supuesto. Para que hables de lo que quieras. Perfecto, claro. Hay algún espectador que decía, podría hablarnos de la flauta mágica. Yo creo que eso sería lo obvio. Mucho mejor que nos descubras mundos como el que has descubierto. Hoy le has abierto un mundo a mucha gente. Pues me alegro mucho. Espero que sea útil para que, como decía, se creen esos vínculos y la gente cree sus propios viajes, ¿no? Y tanto los masones que han estado viendo esto como aquellos que por curiosidad se hayan podido acercar y que hayan visto que lo que es verdaderamente, ¿no? Que yo creo que desde mi posición, desde fuera, o sea, profanum, o sea, enfrente del templo, que es lo que significa, pero podemos aportar un poco por el interés sencillamente de la historia y del conocimiento, que es de lo que se trata. Así que muchísimas gracias a vosotros y un saludo a todas las personas que han estado al otro lado, y os mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por todo, Luis Antonio. A vosotros.